Esta noche con uno tenemos una mesa de análisis electoral. Nos acompañan en el estudio de Uno TV Noticias los encuestadores Roy Campos de Consulta Mitofsky, Rodrigo Galván de las Heras de Demotecnia, Francisco Abundis de Parametría, a quien agradecemos mucho acompañarnos. ¿Cómo están? Buenas noches, Roy, Pepe. Rodrigo, Francisco, bienvenidos. ¿Cómo estás, Pepe? Un gusto. Ahorita me dice Roy, ¿por qué no le preguntaste a Núñez si él dice que son infiltrados de donde sea para su movimiento? ¿Por qué no protegieron a las maestras adultas mayores, a las que raparon? ¿Por qué no las protegieron? Pues sí, Y a que les descuentan cuotas. ¿verdad? Les descuentan cuotas. Sí. Señores, vamos a ver qué va a pasar el domingo. Roy Campos, ¿por dónde empezamos? ¿Dónde quieres empezar, Paco, Rodrigo? ¿Dónde quieren empezar? Puede ser una división entre cerradas y abiertas. Puede Cerradas ser y abiertas. Entre las gobernadas por el PRI y no, en alfabético, regional. Abiertas, 5 habrá, ¿no? Sí. 5, 4, a lo mejor 5. 4 a lo mejor 5. A ver, Puebla, Abierta. abierta, PAN. Sí. Según las encuestas, no es pronóstico. Sí, sí, Según las no encuestas. son adivinos, Sí, ni según las profetas, encuestas, ni... sí. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Nada Y más la- hay que recordar que hace 6 años Puebla nadie lo vio venir. La recordar. derrota del PRI en Puebla. Nadie Sí, la vio y ganó venir. fácil Moreno Valle. Por 13 puntos. Por 13 puntos Es ganó decir, Moreno Puebla Valle. tiene una volatilidad que ya nos ha tomado por sorpresa, hay que decirlo. Varios dijimos en entrevistas antes, ¿no?, que era una de las que se podía perder. De hecho, hay un testimonio en la revista MX, en una entrevista a María de las Heras, a Roy, a mí, donde dijimos 3 se pueden perder, Y una era Sinaloa, esa. Puebla Esas y eran las Oaxaca. tres que se perdieron. Es una primera plana. Sí. Pa' Y se fortuna. perdió Sinaloa. se Puebla y perdió- Oaxaca. Y se perdió Oaxaca. Como un escenario. Que no decían estaba las puesto como encuestas. escenario. Era eso como que no son escenario, adivinos. era como escenarios. Así Correcto. es. Entonces, abierta Puebla, sí, Puebla. según las encuestas, sí. Antonio Gali, Sí, sobre la Blanca Alcalá. exactamente. En Hidalgo, abierta. También. Muy Día- abierta. Día ¿no? de campo. No, no sé, pero las alcaldías están muy competidas. Pachuca particularmente está, Tulancingo, esas dos están muy competidas. Están muy Que también hay que competidas. recordar que hace 6 años las encuestas daban un margen mucho más amplio y al final se apretó. A 5 puntos. Pero era una alianza PAN-PRD con Xochitl Gálvez. Con Hoy Xochitl, no que hay era una alianzas. muy buena Hoy no hay Hoy no alianza. hay alianza. Y tampoco está Xochitl. Omar Fayad, día de campo. Sí. El PRI, no ha habido alternancia en Hidalgo, No. Ni cosa semejante. Quintana Roo, Las encuestas, ¿Abierta, no todas, tan abierta? todas las encuestas dicen abierta. Por ahí se empezó a decir que se había cerrado, pero después como que se volvió a abrir. Entonces, lo que hay de evidencia es que el PRI va abierta. Lo que hay de evidencia. a pesar del gobernador que tienen, de Roberto Borge. O de los candidatos, o lo que sea, o del rompimiento del PRI, porque es el único lugar donde abiertamente hubo un rompimiento del PRI. Carlos Aquí no Borge. no hemos visto con detenimiento al microscopio los temas municipales de alcaldías ni tampoco de los diputados. Cancún es fundamental. Benito Juárez es Hay, fundamental. hay un candidato del Verde, Remberto, ¿no?, que es por el Verde, no por el PRI, va para Cancún, gobierna el PRI, Cancún, Y está muy bien el y está, Roberto. y está bien. Va a ganar amplio. Y el gobernador no está No está mal evaluado, no tú está desde mal acá evaluado. podrás verlo, pero ahí en Desde el Quintana Roo, centro a lo mejor sí, pero mucho ahí no peor. está mal Hay evaluado. hay que distinguir prensa chilanga de prensa local. Claro. O sea, en prensa chilanga puede ser. Pero es que a lo mejor la esté tiene bien puesto. comprada, ¿no? Ya ves que es su estilo. Sí, pero las encuestas los ciudadanos contestan acuerdo o desacuerdo y no está mal evaluado. Y lo otro es que es un elemento fundamental en Quintana Roo, que va a ser probablemente la elección con más baja participación. Y eso te favorece al partido en el ¿Quién sabe? gobierno y a las Tamaulipas, no estoy estructuras. tan seguro. Ah, bueno, perdón, junto con Tamaulipas, por otras razones. La sí, abstención Hidalgo, favorece al PRI en cualquier escenario, ¿no? En general, en general. Cuando es gobierno, cuando es exacto, gobierno. le favorece Gobierno. a quien es gobierno. Cuando es gobierno. Exactamente. Correcto. Sinaloa que se perdió hace 6 años, bueno, se perdió entre comillas porque el PRI gobernaba en 9 estados y medio. Sí. El medio estado que gobernaba era Sinaloa porque el candidato Maloba, Mario López Valdés, pues era un priista que se fue contra los priistas y se volvió perredista de temporal, no de riego, más bien de riego, no de temporal, y se asumió como perredista, pero él ha sido priista. Ese es un ejemplo donde un proceso bien llevado al interior te puede llevar a una buena conclusión de un liderazgo, en este caso el PRI. De Maloba. Interesante porque, bueno, del PRI como partido, de Maloba como gobernador. Maloba bien evaluado. Pero es Maloba bien interesante. evaluado. Maloba bien Sí. evaluado. Y otro candidato fue sorpresa. Meses antes no parecía que Quirino Ordaz iba a ser el candidato.
Quirino Ordaz, que al parecer fue una decisión del presidente de la República personal. Bueno, a lo mejor todas, ¿eh? Bueno, seguramente Sí, a lo todas. mejor El gran todas. elector. A lo mejor sigue es la siendo. más evidente, ¿no? Sí, pero así. Bueno, Quirino Ordaz sí pinta. Sí. Sí la ven abierta. Abierta, difícil que cambie. Ahora, ese ya acabamos con las abiertas, Ahora, o me faltó Chihuahua, o me faltó alguna. ¿Qué es abierta? Más de 5 puntos. Exacto, más de 5 puntos, sí. que sería el margen de error que trae cualquier encuesta. Sí. Sí. ¿Cuáles ves? Ganar por más de 5 puntos ya es abierto. Ya es abierto. Entonces, ahí hablamos ya de... En el México contemporáneo. En el México contemporáneo. Entonces, En el Hidalgo, competitivo. Puebla, Quintana Roo y Sinaloa. Yo creo que son las 4 4 abiertas. En esa categoría podría entrar, por ejemplo, Chihuahua, pero no estamos seguros. Pero no estamos de acuerdo, ¿no? No estamos de acuerdo, exactamente. estamos de O sea, acuerdo. podría entrar A ver, Chihuahua. ¿ustedes qué Diferimos. traen para Chihuahua, por ejemplo? Chihuahua veo un escenario competido, sí a favor del PRI, pero no para estar como Sinaloa, por ejemplo. A favor de Enrique Serrano. En estos momentos. Sí. Lo otro es que fue cambiando, porque hubo un momento en que el Chacho Barraza candidato estuvo alto. del PRI estaba dominando claramente porque había una contención entre el senador Corral y Barraza. Entonces Barraza no permitía que subiera Corral. Finalmente se cayó Barraza y da la impresión que algunas mediciones... Si se hubieran sumado eventualmente en algo precipitado, en fin, en una alianza Javier Corral y José Luis Barraza, No es automática la ¿le hubieran suma. pegado un susto al PRI? Sí, estuviera bien difícil para Pero el PRI. hubiera es de si Pero Maurito tuviera hubiera, ruedas, ¿no? es el Y verbo ya otra te es, fregaste. ¿No? dicen que se ha caído Chacho, pero tampoco tanto. O sea, es el de los 10 independientes el que tiene más proyección, ¿no? Pero eso no significa que... No significa que tenga chance de ganar. O sea, eso sí es cierto. Y es que ¿no? también tiene que ver Es mucho la participación. Hablamos de 5 puntos, no es lo mismo 5 puntos con una participación del 60% que 5 puntos en Hidalgo, que yo veo una participación muy baja. Y en Chihuahua también es baja. En la elección de 2010 fue 44%. Y después en el 2012 tampoco llegó al 50%. Es decir, en Chihuahua votan pocos también. Entonces tampoco vamos a tener una alta Que por eso participación. tengo yo algo distinto de esta elección. Para mí, en Chihuahua la participación va a subir un poco, no va a ser algo Esplendoroso ni noticioso. Pero bueno, eso es lo que hace que no esté tan abierto. Lo otro es que si bien es un estado que ya tuvo alternancia, las últimas elecciones del 98 para acá han sido dominadas por Muy el PRI. abiertas. Pero hay que recordar que es un estado que ya tuvo alternancia. De hecho, según algunos historiadores, antes de Baja California Sur, En el la primera 86. gobernatura que Barrio. debió de haber perdido el PRI habría sido Chihuahua. Aguascalientes, Aguascalientes competida de principio a fin. cerrada. Cerrada desde que empezó la elección y está terminando cerrada. Va y viene. Ahí toda la carga, la verdad es que la trae la La candidata candidata. del PRI. Lorena Martínez. Lorena Martínez, para bien y para mal. O sea, Lorena tuvo ahí un incidente en un evento y bajó un poco. Y cuando a ella le va bien, ella es la que trae el spin de la campaña, ¿no? Sí, es una muy buena candidata. centrado Frente, en ella, ¿no? ella Martín trae el Orozco. spin, sin embargo, Martín Orozco del PAN, Sí, que ya fue candidato en el 2010. sí, va por la segunda. Sí. En fin, es cerrado. Cerrada. Ha sido cerrada, De digamos, principio. desde que la empezamos a medir. Hay que recordar ahí que hace 6 años el actual gobernador ganó solo por 6 puntos. Carlos Lozano solamente ganó por 6 puntos. Al mismo y tiempo que Lorena ganaba en la alcaldía, En la alcaldía. como por más de 20 puntos. Que ahora Así es. no se Sí. ve algo así de claro en la alcaldía, ¿no? Sí. Ahora, Exacto, no llega con la fuerza que tuvo cuando fue presidenta municipal. No, sin embargo, ahorita en mis mediciones es el número más alto que alcanza Lorena Martínez hacia el cierre de la campaña, que no, sin llegar a pasar los 5 puntos todavía. lo interesante de esa elección, Pepe, también es que se podría parecerse, dado que no está clara la decisión del elector, al caso de Querétaro, donde habrías tenido uno de los mejores gobernadores en su momento, de los mejor evaluados en mediciones telefónicas, en vivienda, y su partido no gana, ¿no? ¿Te refieres a Pepe Calzada, Pepe Calzada, hoy secretario de Agricultura? Está hablando ahora de Carlos Lozano. En Querétaro. Es decir, Aguascalientes es un estado que crece en trimestres hasta 14 puntos, ya ni China. Todos los No. números, todos, seguridad. Dijiste ya educación, ni China, ¿verdad? Ya ni China. Ya ni China. ¿No? ¿Estamos Sí, de acuerdo? que con quede ya ni claro. China? Seguridad, empleo, Nos faltan transparencia. estados todavía, Economía. ¿eh? Sí, Nos sí, faltan venga. varios por analizar. ¿Nos Venga. permiten hacer una pausa breve? Venga. Regresamos con usted. Siga con Uno TV Noticias. Estamos con Uno. Usted está con nosotros, con Roy Campos de Consulta Mitowski, con Rodrigo Galván de las Eras de Demotecnia y con Francisco Abundis de Parametría. Estamos en un esfuerzo de análisis sobre el escenario que se presenta como probable respecto a lo que va a ocurrir el domingo 5 de junio. Estamos analizando estado por estado. Señores, Durango, ¿dónde lo ponen? Cerrado. Cerrado.
Yo no, yo Durango es de las que ya veo que se inclina hacia el PRI otra vez. Hay que ser ciertos. Esteban Villegas del PRI. Esteban La Villegas. mayoría de las encuestas, el PRI. Es más, prácticamente nomás hay una por ahí, creo que es de Paco, ¿no? Que podrá ir. Pero la distancia gigante se ha ido achicando. Eso es cierto. Y termina muy cerrado. Y que tampoco es tan Eso no extraño lo veo. porque el Pasó hace candidato 10 pasó hace del, 6 del años. PAN es el mismo, Rosa Sáiz Puro, y quedó a 3 puntos del actual gobernador. Sí. Es decir, entonces un escenario de cierre no debe sorprender a nadie. Esteban Villegas en Durango puede ser entonces el candidato ganador. Tlaxcala sí está de susto, de terror, de pánico. Sí, Tlaxcala al principio parecía que el PAN, que Adriana Dávila, pero lo último es que más bien el PRI recuperó. Ha habido Y- alternancia, y el como en PRD. ningún otro Sí, estado. bueno, de hecho, Las esta últimas elección tres. ya la tuvimos hace 12 años. También fue una elección de tercios donde las tres fuerzas De un se hombre pegaron. contra 3 mujeres De un igual. hombre y ganó Contra el 3 PAN. mujeres. Ahora, no la sorpresa, pero la tendencia creo en general es que se ha caído la candidata del PAN y el candidato del PRI ha subido. ¿Podría Marco. ser Tlaxcala el último bastión gobernado por lo que resta del PRD? Eso te iba a decir yo, Pepe. Es el único estado en donde el PRD puede ganar. Juega solito. Juega solito y puede ganar. No, también en Oaxaca. Vele el color de la corbata. También en Oaxaca puede ganar. Bueno, él se vino O sea, antes de ir a Oaxaca, Zacatecas de una vez, ¿no? Para Sí. acabar. Zacatecas igual es de los estados en donde la ventaja del PRI fue amplia al principio y las propias campañas. Hay que recordar que David Monreal estuvo peligrando su candidatura y tuvo 1 semana o 2 semanas al aire en medios nacionales. Sí, sí. Una campaña gratis. Sin embargo, Cuando le querían cancelar la candidatura Sí, exactamente. por no haber de cumplido hecho, se la con canceló el INE. De hecho, la canceló y el tribunal la revirtió. tribunal la revirtió, sí. exactamente. Y eso confrontó fue al INE mucho con el aire, Tribunal Superior. Hizo que se acercara un poco. Esto al PRI. también tiene un reflejo, por supuesto, en el Oye, escenario. ojo, la novedad ahí es que juega Morena, es PRI contra Morena. Es Morena, ¿eh? Es PRI Morena. No contra la Alianza. No. PRI Morena. No, es PRI Monreal. Pues está bien, Bueno, sí, PRI sí, Monreal. sí, está bien. Es una marca. Sí, sí, o sea, sí, es un sí. exgobernador. PRI López Obrador, Claro. directo. Sí, que digo, lo señalo además porque Pero cuando Monreal pasamos también- a Veracruz, A ver, creo que es una Oaxaca. diferencia. Pero Monreal Oaxaca. también le ayuda a ser de Morena por López Obrador. Vamos a Oaxaca de una vez. PRI, PRI arriba. Alianza PRI, PAN, Así, PRD. así como nos escuchaste, así está Así, Oaxaca. así como lo preguntas es PRI arriba. PRI arriba. PRI ganador, no sabemos. O sea, es cerrada entre PRI y la Alianza PAN-PRD, que es la que gobierna. Sí, hace Es la que gobierna. hace 6 años había un enemigo público que era el exgobernador, que todos estaban en contra de él. Sí. Ahora no hay un solo enemigo y además había un solo candidato que concentraba A toda la oposición. toda la oposición, todos los odios. Aquí en están contra. divididos. Aquí están divididos. Entonces eso, otra vez, tiene al PRI en estos momentos arriba en Oaxaca. ¿Qué es el escenario ideal para el PRI en el 18? Dividir. Digo, si vamos a comportamiento electoral y a qué se puede parecer el 18 y qué elecciones sacamos del 16, hay ese escenario donde con una oposición dividida, ¿no? Tienes un Salomón Jara con 15, 17 puntos de Morena, tienes a Benjamín Robles con el PT de 10 y eso te impide que suba la oposición y entonces Estefan Garfias pues realmente no puede pasar de 30 bajos. Ahí aplica para el PRI el divide y vencerás. De manera muy clara. Porque Robles era quien tenía fuerza, que Así con el es. PT no tiene Hubiera suficiente. sido muy fuerte con la Alianza. Así es. Que además Robles se ha dedicado en su campaña. ¿El gobernador a con quién pegarle juega? Con el David no PAN-PRD. puede. PAN-PRD. PAN PRD. Digo, ¿está jugando con PAN PRD o está Sí. jugando con el PRI o PAN está PRD. jugando No, PAN-PRD. PAN-PRD. Estefan Garfias es su Es su candidato, él, sí. Tamaulipas? Tamaulipas, la tierra de la violencia, del lodo donde gobierna el De hecho, crimen. ahí sí hay diferencias, ¿eh? De En las Alan encuestas. Pulido. Ahí Bueno, sí hay diferencias. hay que tomar también cierta distancia. Es decir, Tamaulipas es el Guerrero del año pasado, donde no podíamos medir bien, ¿no? Por razones de seguridad. Por lo menos en Guerrero teníamos un mapa de riesgo claro. Sabíamos que, por lo menos en el caso de parametría, que 20% no podíamos medir. En Tamaulipas creo que hay que reconocer que todos traemos algún nivel de error porque no estamos llegando a todos lados. Un nivel más de margen más alto Pues de más error. bien desconocido, Desconocido. por lo menos para nosotros. Porque ¿Cómo pinta en la proyección? Ni Pulido pudo estar en todos lados. ni Alan Pulido pudo Súper saber. pulido. decía No, Robles. no. Super Alan. Super Alan. Super Alan. No, ¿cómo traemos? A ver, como Rambo Pulido. como sea, las encuestas dicen cerrado.
Ayer la suspicacia, que sea Alan Pulido, que si todo esto fue pactado, fue arreglado. no. Me regañó Patricia Bugarín, Claro la coordinadora federal de secuestros, y me dice, no, espérate, no criminalices a la víctima. Secuestro hubo. Sí. Ahora, lo que hubo atrás lo vamos a investigar. Claro, Oye, pero es que parece, Pepe, Pero hubo más sospecha, yo le con dije. este asunto electoral, que parece que hay gente que prefería que el pobre chico estuviera secuestrado. Exacto. O sea, no, oye, no, el chico está bien, salió, digo. Ahora resulta que fue el esposo de la prima de un amigo. En fin, exacto. ¿cómo fue? Si está primo, libre, mal. sí. Si está secuestrado, mal. ¿No? Sí, Bueno, pero esto ¿cómo causa ven? impacto Ahora, electoral. otro estado que nunca ha tenido alternancia, nunca. Tamaulipas. Pero en el 2012, perdió el PRI. A pesar de que se desplomó al tercer lugar el PAN, Josefina ganó en Tamaulipas. Que es un Es indicador decir, del es un nivel indicador de del oposición coraje que se puedes tenía tener. ahí contra el PRI en ese momento. Hoy no sabemos, Baltasar no es mal candidato, está arrastrando al PRI. Sí, Está sí. arrastrando a exgobernadores. A 12 la exgobernadores inseguridad. prófugos de la O sea, justicia. Y hace 6 años la elección fue muy inusual, porque fue consecuencia de una tragedia. A unos días Sí, de la muerte. la muerte Entonces de Rodolfo. fue una elección de Rodolfo Torre Cantú. Cantú. poco representativa, es decir, no podemos tomar ese referente como un Exacto. 6 años después. Bueno, no pronóstico, ustedes no hacen pronósticos. Números, ¿qué dicen los números? Roy hace pronósticos. Yo no hago pronósticos. Mi fútbol. última encuesta, Sí, un mes sí. antes de la elección, es 3 puntos adelante el PAN. ¿No? O sea, Adelante el PAN. Adelante el PAN. No, la gente prácticamente castigando al PRI. Ese es lo En que esa elección yo igual difiero. En mis números que acabo de Sí, sí. publicar Al este PRI. fin de semana, tengo 6 puntos arriba al PRI. Por eso diferimos. Pero Sí es verdad que es una elección que va y viene, que todo el sentimiento de cambio está ahí, pero también es cierto que la estructura priista en Tamaulipas Existe. es de las más fuertes. Veracruz, otro estado donde no ha habido alternancia, sin embargo, también en la presidencial pasada. en las 3 presidenciales pasadas ha perdido el PRI. No, pero además esa lleva ya 2 elecciones cerradas. Hace 12 años Sí, todas. el actual cónsul en Barcelona Menos de un punto. ganó por 0.8. Fidel Herrera, el exgobernador, ganó por menos de un punto porcentual. Y el anterior por 3. Y el anterior por 2 o 3 Todo puntos. Entonces, en todo este siglo, todas las elecciones han quedado cerradas. En todo el siglo. Y que hay que decirlo que si hoy no estuviera el tercero en discordia, por la evaluación... ¿Te refieres al candidato de Morena? Es correcto, a Cuitláhuac, sí. Por la calificación del gobernador, por el sentimiento de cambio, por el anti Perdería el PRI seguramente. Estaría el PRI Fácil, abajo. Fácil. Fácil. Sin embargo, las Pero le llamas campañas- tercero no porque vaya a quedar en tercero. Tercero en discordia porque tercero en apareció. discordia porque nunca había habido... Apareció, Morena. ¿no? es muy emblemático lo que publicó el día de hoy nuestro colega Ulises Beltrán en Excelsior. ¿Es muy qué? Emblemático Emblemático. de la situación. Emblemático es decir, de la situación 31, 31, 31, Sí, sí. que estadísticamente es muy difícil que eso te suceda. No le salió, eso puso. en números. Emblemático. Pero, Emblemático. porque es una posición, Sí. ¿no? Es decir, juego para todos, puede pasar cualquier cosa y no se compromete a ningún resultado para poner a alguien adelante, ¿no? Independientes, ya ni les pregunto, salvo ejemplos en Tijuana, quizá Juárez, muy lejano, nadie El de- figuró. No hubo broncos, pues. El de Tijuana, Puros ponis, Gastón ¿no? Luquen, que es muy distinto al Bronco. Sí, sí. O sea, muy distinto, no es un cuate intelectual, bien formado, es el que tiene cierta oportunidad y cierto crecimiento. Tijuana tiene un tamaño de ciudad más grande que algún estado. Y fue consejero, tiene Fue más consejero, grande que Tlaxcala. sabe, mucha sabe del asunto, reputación. sabe de democracia, o sea, es un independiente muy distinto al Bronco, ¿no? Es más independiente que el Bronco. Los diputados que van a hacer la constitución del distrito, creo que es lo menos sexy de todo, ¿no? Yo creo que hay un debate previo, hay un debate, uno, de cuánto van a decidir, dos, que es algo que sí hay que poner la atención, que es cuál es la fuerza electoral de Morena en esta ciudad hoy, Eso es importante. y eso no lo podemos descontar. Es decir, de las 100 posiciones, 40 ya están, ¿no?, asignadas, tenemos 60. 38, ¿eh? Se estima que de las 60... Morena podría tener entre 18 y 20 posiciones, 30, O sea, 35%. Desplazando al PRD en la Ciudad de México. Es un escenario probable. De hecho, muy yo probable. creo que los independientes, si fueran una fuerza única y se midieran, o alguien entendiera cómo se miden los independientes, cómo va a ser, estarían en segundo lugar en el Distrito Federal. ¿Ustedes pronostican que Morena quedará como la primera fuerza de izquierda, tercera fuerza nacional En y votos digamos- sí, pero no en la Asamblea Constituyente. Es correcto. no en la Asamblea Constitucional? Ahí quedaría como Como segundo o tercero. segunda Porque por o las tercera posiciones, fuerza. por los Porque 40 ya- que ya se él asignan. no La tiene- spotiza, 9,5 millones de spots.
¿Sirvieron de algo? Creo que el problema no es el spot en sí mismo, La calidad. sino la calidad y Sí, los hombre. contenidos, ¿no? Es decir, lo que ha dominado esto, que es una tendencia ya genérica, no es nuevo, simplemente se está acentuando, es las campañas negativas, alguien que las llama de manera eufemística de contraste, pero al final eso yo creo que es lo que está pues hartando más al ciudadano, Hombre, está dejando... denigrando la política, está llevando a que la gente esté de verdad llegando a cosas, a pelearse en las Sí, sí. calles. Mucho y- lodo, ¿no? En estas mucho campañas, lodo. términos generales. ¿Y quién es más feo? Tú eres más feo, ¿no? Se nos Tú eres acabó más el tiempo. corrupto. Me están diciendo que se acabó el tiempo. Conclusión rapidísima, 30 segundos. Guerra de lodo, sin duda. Veracruz, Tamaulipas sobre todo. Oaxaca, Sí. parte. Y algunos estados también, Durango, en todos lados ha habido algo de lodo, pero muy evidente en Tamaulipas y en Veracruz. Yo diría que el PRI sigue siendo la fuerza dominante, está compitiendo en todos los estados, 1, 2. Pero cada vez con menos fuerza. Va a depender mucho de los resultados del finales. resultado. 2, creo que va a haber muchas impugnaciones, creo que va a ser una elección histórica por impugnaciones. Judicializado. Sí. Y 3, que la competencia está como nunca. Se acentúan las características del electorado, mucha volatilidad, mucha fragmentación, campañas que centran en candidatos, variables que van a definir esto, economía, corrupción, inseguridad. Y 2, que hay que poner la atención a los exit polls, nivel de aprobación del presidente, sobre cómo va a votar la gente, y nivel de aprobación de los gobernadores, porque yo creo que son las variables hacia el 18. Muchas gracias, Francisco Abundis, Al de contrario, Parametría. Pepe, gracias, Gracias, Rodrigo Pepe. Galván, de Demotecnia. Gracias, A Roy ti, Pepe. Campos, de Consulta Mitowski, por estar con nosotros en este espacio de análisis a través de 1TV Noticias. Ya ves que ahora a los noticieros les va a dar por el análisis, ¿verdad? Conste que aquí empezamos. ¿De qué se ríen? Están leyendo los profetas. Se están muriendo. Mucha gente se está muriendo, gente que no se había muerto. Así decía el filósofo de Güemes, y hoy se murió él. Es una de sus frases célebres. Hoy se unió a esa gente a la que no se muere nunca. Ramón Durón Ruiz, conocido como el filósofo de Güemes, falleció esta tarde en un accidente automovilístico en la autopista Veracruz-Puebla. Un tráiler invadió el carril contrario y chocó contra el vehículo en el cual viajaba el escritor. El filósofo de Güemes, Durón Ruiz, ocupó varios cargos públicos, fue presidente municipal, diputado local, procurador y hasta coordinador de giras de Luis Donaldo Colosio. Actualmente era coordinador de Relaciones Públicas de la campaña del candidato priista al gobierno de Veracruz, Héctor Yunes Landa. Estamos como estamos porque somos como somos, decía el escritor. También opinaba en política, hay que ser como frijoles de olla, a veces abajo, a veces arriba, pero siempre adentro. Otras de sus frases eran, en política, el que sabe, sabe y el que no es jefe. El que se mete en política es como el gato que se mete a la chimenea, o sale quemado o sale tiznado. No, y tenía una muy buena, el que tenga burro que lo amarre y el que no, pues no. Y tú decías otra, ¿no? Todo lo que de aquí para allá es subida, siempre de allá para acá es bajada. Muchas gracias, señores, descansen en paz, el filósofo de Güemes también. Vamos, una pausa.